Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por dar inicio a nuestra segunda sesión virtual de nuestro módulo 9, bloque C. Bueno, pues daremos inicio de manera formal nuestra segunda sesión virtual. En esta ocasión continuamos con nuestro módulo 9, bloque C, Sociedad Mexicana Contemporánea, abarcando la unidad 2 de la independencia a la Revolución Mexicana. Estoy con ustedes su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. La orden del día es el mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, temario y competencias a desarrollar, elementos de cada actividad integradora, la forma de trabajo del foro aprendiendo y la forma de trabajo y mecánica para otorgar extensiones. La frase motivacional de esta semana es: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. El propósito de esta sesión es que ustedes comprendan los sucesos que dieron génesis al Estado mexicano contemporáneo, a partir del conocimiento de la lucha que se originó por la independencia, así como los retos enfrentados como país independiente y los distintos proyectos de nación que ayudaron a formar la identidad nacional. En este módulo estamos abarcando lo que es la unidad 1, que ya fue lo que es en la semana 1, la unidad 2 en esta semana, en esta segunda semana, y abarcaremos la unidad 3. Estaremos abarcando todo lo que es la historia de México, iniciando del México prehispánico al virreinato, pasando por la independencia a la Revolución Mexicana y finalizando lo que es del cardenismo al México actual. En la cuarta semana tenemos lo que es nuestra semana de integración de saberes. Denme un segundo, voy a cerrar mi ventana. En esta segunda semana estaremos abarcando la unidad 2 de la independencia a la Revolución Mexicana. Lo que es los temas de los orígenes de la independencia de México, la instauración del Estado mexicano, el proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo, el porfiriato, el antirrelacionismo de Madero, la fase constitucional Carranza, las etapas de la Guerra de Independencia y sus protagonistas, lo que es el liberalismo y conservadurismo, la República restaurada, la Revolución Mexicana, la fase armada hablando de Villa y de Zapata. En esta semana se pretende desarrollar diversos aprendizajes, como son que ustedes identifiquen los orígenes, ya sean los factores nacionales o internacionales, de la Guerra de Independencia, sus etapas, los protagonistas, el impacto de las ideologías en la conformación de la nación mexicana. Que ustedes comprendan también la trascendencia de la Guerra de Independencia para la conformación de lo que es nuestro Estado mexicano y que se reflexione sobre las dificultades que México atravesó en sus primeros años como un país independiente. Vamos a identificar también los conflictos que enfrentó México con el exterior del país independiente, la pérdida del territorio como consecuencia de estos conflictos y que ustedes distingan las etapas del liberalismo en México, la trascendencia de la guerra de reforma para comprender la repercusión de un sistema político mexicano y la instauración de una república restaurada. Analizaremos las características políticas, económicas y sociales del porfiriato y sus efectos en la transformación del país, así como las condiciones de desigualdad que influyeron para su decadencia. Que comprendan la organización política y las estructuras sociales y económicas del porfiriato que formaron parte del origen de la modernización del país. Asimismo, que reflexionen sobre la importancia de la Revolución Mexicana tuvo en la promulgación de la Constitución de 1917 y cómo influyó esta Constitución en la consolidación del Estado mexicano.
Las actividades que van a realizar, hablando de lo que es la heteroevaluación, es la actividad 3 de la independencia de la República Restaurada y la actividad 4, porfiriato y revolución. Hay ciertos recursos que tenemos que tener presentes y hay que revisarlos antes de realizar nuestra actividad integradora 3. Los encuentran en plataforma y con estos recursos van a poder realizar perfectamente su actividad, que son la crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica, los antecedentes de la guerra de independencia de la Nueva España, la independencia, la fundación del Estado mexicano, monarquía y república, federalismo y centralismo, intervenciones extranjeras, el liberalismo y conservadurismo, el imperio de Maximiliano y la república restaurada. Todos estos recursos ustedes los tienen que revisar antes de hacer su actividad integradora. Algunos conceptos que debemos de rescatar dentro de esos recursos y que les van a servir como conceptos básicos dentro de esta actividad integradora 3 es lo primero, los factores que influyeron al inicio de la independencia. Recordemos que debido a la expansión del imperio de Napoleón, esto debilitó a España. Al debilitar a España fue un factor esencial para que empezaran los movimientos de independencia aquí en México. También otro factor fue la Revolución Francesa, ya que existió lo que le llamamos una democracia liberal y fue un factor internacional. También hubo otro factor muy importante que dio inicio, que influyeron a lo que es la independencia, que fue la igualdad y la libertad de los individuos. Esto estamos hablando de un factor ya nacional. Y la desigualdad que estuvo durante 300 años en la Nueva España y que pues los que vivíamos aquí ya no lo soportaban y eso también influyó a ese inicio de independencia. Aquí tenemos unos factores internacionales y otros factores nacionales. Si hablamos de la independencia, recordemos que se inició en septiembre de 1810 y se inició en Guanajuato, teniendo lo que es un levantamiento armado en contra de los españoles. Y este levantamiento armado, que fue en contra de estos españoles y que encabezó y organizó el ejército insurgente, publicando un decreto que abolía la esclavitud y el pago de los tributos. También vamos a hablar sobre la República Restaurada. Esta República Restaurada ya fue en la época de Juárez, porque Juárez se dedicó a construir ya un proyecto de un país que estaba recién independizado y que necesitaba ahora marchar solo, ya no estaba a costa de lo que era la corona española y ahora tenía que rascarse por ellos mismos. Entonces, le hablamos lo que es la República Restaurada con el fin de que la República se recuperara de la lucha de independencia. En esta actividad integradora 3 que se llama de la independencia de la República Restaurada, lo que ustedes tienen que entregar es un documento en Word o en PDF, pero de preferencia que sea en Word, en el que van a desarrollar lo siguiente. Van a descargar el documento que se encuentra en plataforma y van a responder a cada uno de los planteamientos que se les indica. El primer punto es que describan 2 párrafos de factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Ya explicamos algunos en diapositivas anteriores. 2, que realicen una línea de tiempo con los principales hechos de la independencia. Esta línea de tiempo tiene que ser de 1810 a 1877. Punto 3, que llenen la tabla con el tipo de movimiento, su ideología, los personajes principales y su trascendencia. Y como último punto, que realicen un mapa mental derivado de la tabla anterior. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Punto 1, que descarguen el documento de la independencia de la República Restaurada, ya que en este documento es donde ustedes van a realizar lo que es su actividad. Dado caso que no lo puedan bajar directamente de la plataforma, lo pueden obtener en esta liga que les estoy dejando aquí para que lo puedan tener y puedan realizar su actividad. Primero les dice, escribe 2 párrafos de factores internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Los recursos donde ustedes van a encontrar factores internacionales es en el de la crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica, los antecedentes de la guerra de independencia de la Nueva España y el de independencia. Revisen estos 3 recursos y van a encontrar los factores internacionales que les están pidiendo.
y recordemos que son en 2 párrafos. Estos párrafos tenemos que hacerlos de 5 a 8 líneas. ¿Por qué tan pequeños? Para que ustedes puedan leer los recursos y lo puedan explicar con sus propias palabras. Entonces, no es copiar y pegar, sino es leer estos recursos y explicarlo con sus propias palabras. También les dejo una bibliografía en donde ustedes se van a poder apoyar para poder realizar lo que es este punto. En el punto 2, les piden construir una línea de tiempo que incluya los principales hechos de la independencia de México, las intervenciones, la pérdida de territorio, la guerra de reforma, la instauración de la República restaurada y que indique cuál es el suceso, cuándo ocurrió y quiénes son sus personajes principales. Agrega el número de filas que consideres. Entonces recordemos que esta tabla ya nos las están dando en plataforma y necesitamos abarcar desde 1810 a 1877. Todos los hechos que ustedes crean con mayor relevancia y van a ir incrustándolos las líneas que ustedes necesiten. Por ejemplo, si aquí me están diciendo la fecha, yo puse un ejemplo, una fecha de ejemplo, 16 de septiembre de 1810. ¿Cuál es el suceso? Pues Hidalgo, Allende y Aldama no ven más remedio que iniciar la sublevación, por lo que en la madrugada Hidalgo hace un llamado en el atrio de Dolores, Guanajuato, para que el pueblo se levante en armas contra el gobierno español. Aquí yo puse cuándo ocurrió, que fue el 16 de septiembre de 1810, quiénes son sus personajes principales, en este caso aquí puse Hidalgo, Allende y Aldama, y cuál es el suceso. Entonces, ustedes deben de cumplir con esas características. Van a ustedes incluir todas las líneas que necesiten hasta el año 1877. Yo aquí puse de ejemplo, pues lo que es Porfirio, 5 de mayo de 1877, Porfirio Díaz ocupa la presidencia por primera vez. Si ustedes tienen un suceso que no tengan el día exacto, pero tienen el mes y el año, lo pueden colocar sin ningún problema. Si también tienen un suceso que nada más les esté mencionando el año, también lo pueden colocar. Y los recursos que ustedes van a poder revisar para poder realizar esta línea del tiempo es la de fundación del Estado mexicano, monarquía y república, federalismo y centralismo, intervenciones extranjeras, liberalismo y conservadurismo, imperio de Maximiliano y la república restaurada. Y también les dejo unas fuentes confiables en donde van a poder extraer algunas fechas que ustedes van a necesitar. En el punto 3 les pide, llena la tabla con el tipo de movimiento, su ideología, los personajes principales y su trascendencia. Vamos a empezar por el movimiento. El movimiento es de independencia, les piden el movimiento de guerra de reforma y el movimiento de república restaurada. El ejemplo que yo les voy a poner es sobre la independencia. Dentro de la ideología es de qué se buscaba. Quiere decir que cuál es el objetivo final al realizar este movimiento. Por ejemplo, en la independencia, ¿qué es lo que se buscaba? Pues que ya no se dependiera de lo que era España y que nosotros como, bueno, aquí en México se hiciera un propio gobierno, todas las riquezas aquí se quedaran, que ya no salieran a lo que es España y que se quedara aquí esas riquezas. Esa es la ideología que se buscaba. ¿Y cuáles son los personajes principales y quiénes participaron? Y solo colocar los principales. Sabemos que son muchos los personajes, pero solamente los principales. Por ejemplo, Independencia, aquí tenemos a Morelos, a lo que es Miguel Hidalgo y Costilla, Allende. Entonces, estos los podemos colocar como personajes principales. Y en la columna de trascendencia, de cuáles fueron sus repercusiones para conformar el Estado mexicano, aquí vamos a colocar de qué forma influyó la conformación del México que hoy conocemos. Es decir, que ahorita pues ya tenemos lo que son partidos políticos, ya tenemos lo que son dependencias, ya tenemos un gobierno. ¿Cuál fue la trascendencia en ese entonces de que se haya logrado lo que es la independencia de México? Así lo mismo lo van a hacer ustedes con la guerra de reforma y lo van a hacer con la república restaurada. También les dejo aquí lo que es algunas fuentes confiables
donde se van a poder guiar para poder realizar esta tabla. Y el recurso que ustedes van a revisar en su plataforma es la de Fundación del Estado Mexicano. Como punto 4 les pide realizar un mapa mental a partir de la tabla. Recuerda que un mapa mental integra imágenes y texto. Te recomendamos hacerlo en Word, en PowerPoint, y después pegarlo aquí como imagen. Recordemos que un mapa mental pues necesita tener lo que es el centro, lo que es la ideología principal, y después ya van unas ramificaciones en donde nosotros los vamos a explicar por medio de dibujos. Esto es lo importante de realizar lo que es un mapa mental. Y finalmente que coloquen la bibliografía consultada. No olviden colocar una carátula en la primera hoja de su actividad porque forma parte de la presentación de su trabajo. ¿Qué se les va a evaluar dentro de su rúbrica de evaluación? Lo que es para alcanzar el nivel experto en el criterio cognitivo es que ustedes descarguen el documento y llenando completamente todos los campos de información confiable sobre los sucesos señalados. Dentro del criterio actitudinal, que emplee la tecnología, que entreguen de manera organizada. Esto de manera organizada quiere decir que ustedes coloquen lo que es su carátula, todo el desarrollo de su actividad y finalmente su bibliografía. Y que atiendan las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla las reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que recuperen y analicen la información de las fuentes que se consultaron, identificando los eventos ocurridos antes, durante y después de la independencia. ¿Cuáles van a ser los recursos que vamos a ocupar para nuestra actividad integradora 4? Lo que es el porfiriato, Revolución Mexicana, presidencia de Francisco I. Madero, la lucha armada de la Revolución, el Plan de Ayala, la promulgación de la Constitución de 1917. Algunos conceptos básicos que debemos de tener presentes para esta actividad integradora 4 es los sucesos realizados desde 1867 a 1910, hablando desde que Maximiliano es capturado en el Cerro de las Campanas en Querétaro y toma la presidencia Benito Juárez. Entonces, de este inicio que Benito Juárez empieza a tomar la presidencia, de ahí nosotros vamos a partir. Y posteriormente, bueno, vamos a pasar a lo que es ya la muerte de lo que es Benito Juárez, lo que sucede en la presidencia, que ahora toma el poder Sebastián Lerdo de Tejada y que se inaugura la primera línea de ferrocarril que corre de México a Veracruz. Vamos a hablar también sobre la etapa del porfiriato, desde que Porfirio Díaz toma la presidencia, desde que Porfirio Díaz cede la presidencia a su compadre Manuel González, y también hay que tener presente de que hubo un aumento económico o un surgimiento económico en esta etapa del porfiriato, porque se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas en el país y también la red telegráfica. Y vamos a hablar ya de 1910, que es donde empezamos lo que es la Revolución Mexicana, en donde Madero lanza el Plan de San Luis, convocando a la revolución el 20 de noviembre de ese año. Y Francisco I. Madero, donde funda el partido antireeleccionista en contra de Díaz para poder derrocarlo y se postula a la presidencia en 1911. Entonces, estamos hablando que vamos a abarcar desde el porfiriato, desde Juárez, pasando por el porfiriato y terminando en lo que es en la Revolución Mexicana. En esta actividad integradora 4, porfiriato y revolución, van a descargar el documento que se solicita. Van a responder a cada planteamiento que se indica. Punto número 1. Que completen el cuadro sobre las características de porfiriato, elementos de la modernización y características relacionadas con la desigualdad. En el punto 2, que respondan en un párrafo de 5 a 8 líneas las preguntas que se plantean. Recuerden que lo que lean los temas los deben de contestar con sus propias palabras. Es por eso que se les pide nada más de 5 a 8 líneas. Y no olviden colocar su carátula al inicio y su bibliografía al final. Es lo que lo están solicitando ya punto por punto.
En el punto 1, que completen el cuadro siguiente sobre las características del porfiriato. Van a colocar los elementos de la modernización que trajo, así como las características relacionadas con la desigualdad que se vivió en ese periodo histórico. Entonces, vamos a empezar con características políticas, económicas y sociales. Van a tener dos columnas en donde van a colocar elementos de la modernización y características relacionadas con la desigualdad. Si ponemos de ejemplo en la característica económica, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cuáles son los elementos de la modernización? Que se pusieron varios kilómetros de vías férreas, y ese puede ser un elemento de la modernización. ¿Y cuáles son las características relacionadas con la desigualdad? De que para colocar lo que son esas vías férreas, pues se utilizó demasiados obreros con características pues en muy malas condiciones, en donde mucha gente murió por ese trabajo. Y eso puede ser un ejemplo en lo que son características económicas, y ustedes van a colocar lo que son políticas y sociales. El recurso que les va a servir para poder realizar esta actividad es el recurso del porfiriato. Y también les dejo aquí algunas fuentes confiables en donde se van a poder basar para contestar lo que es esta tabla. Finalmente les dice, responde en un párrafo las siguientes preguntas. Profundiza en los temas y argumenta tus respuestas. Les dice que nada más en un su párrafo son de 5 a 8 líneas, pero les dice, profundiza en los temas y argumenta tus respuestas. Esto quiere decir que tienen que leer sobre el tema para poder expresarlo con sus propias palabras. La pregunta 1 es, ¿cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Y 2, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Para estas dos preguntas, a ustedes les va a servir los recursos de Revolución Mexicana, Presidencia de Francisco I. Madero, la lucha armada de la Revolución, el Plan de Ayala y la promulgación de Constitución de 1917. Aún así, les dejo más fuentes confiables para que ustedes puedan revisarlas y poder contestar estas dos preguntas. Finalmente, coloquen la bibliografía consultada y no olvides colocar una carátula en la primera hoja de tu actividad porque forma parte de la presentación de su trabajo. ¿Qué se les va a evaluar dentro de su rúbrica de evaluación? En el criterio cognitivo, para alcanzar el nivel experto, es que descarguen el documento, que completen la tabla y respondan con claridad cada cuestionamiento solicitado en un párrafo, usando fuentes fidedignas. Dentro del criterio actitudinal, que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla las reglas de redacción y ortografía. Y dentro del criterio de pensamiento crítico, que analicen la información de los temas, de las características políticas, económicas y sociales del porfiriato, y que comprendan la importancia de la Revolución Mexicana. También se les está pidiendo en esta semana que ustedes realicen lo que es la actividad socioemocional. Aquí ustedes van a resolver este cuestionario. Este cuestionario va en base a las preguntas que ustedes hicieron la semana 1. Recuerden que la semana 1 descargaron un documento de actividad socioemocional, contestaron las preguntas, pero no subieron nada. Con ese documento que ya tienen resuelto, van a contestar lo que es este cuestionario. También tenemos lo que es el foro aprendiendo, el cual el propósito es que ustedes reflexionen sobre los personajes que marcaron la historia de México. Aquí ustedes van a comentar sobre esos personajes que les resultan representativos y que fueron importantes para conformar la actual nación mexicana. Son 5 preguntas que les están planteando. No es necesario que las contesten todas en una misma aportación. Pueden ir contestando de una en una, contestar 3 o contestar 4, pero en diferentes aportaciones para poder enriquecer lo que es nuestro foro aprendiendo. Los criterios para otorgar extensiones, en dado caso que tengan actividades pendientes de la primera semana, lo que les pido es que preparen sus actividades de esa primera semana y se les va a otorgar la extensión al momento que ustedes la soliciten. Solamente deben de mencionarme que ya las tienen realizadas
y que piden y que solicitan lo que es la extensión. Yo les voy a contestar y les voy a dar un plazo para poderla subirla en un transcurso de 24 horas. Solamente recuerden que la entrega de tiempo pues va a mermar lo que es su calificación y van a ser calificadas y retroalimentadas en un periodo no mayor de 72 horas. Es importante que consideren que no hay extensiones para el proyecto integrador, para que se vayan poniendo al corriente en lo que es esta semana. Aquí entramos a lo que es la sesión de dudas. Si tienen dudas, pausen lo que es su video y escriban las dudas lo que es en el mensajero de la plataforma o en el chat de YouTube para que las podamos resolver. Bueno, con esto terminamos. Esta sería nuestra frase final. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Y con esta frase, pues me despido. Espero que esta sesión les sea de gran ayuda. Y quedo con ustedes su facilitadora, Violeta Álvarez Nieto. Les deseo muy buenas noches y hasta la próxima semana.